Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 2. Continuamos con la unidad 3 de la asignatura de Estadística. Comencemos. Tema: representación de las distribuciones de frecuencia. Contenido. 1.1 Introducción y objetivos. Histograma y gráfico de barra. Polígono de frecuencia. Diagrama de tallo y hoja. Gráficas tipo 2. Diagrama de sectores. Cartograma y pictograma. Diagrama en espiral. Beneficios barra desventajas. 1.1 Introducción y objetivos. La estadística consiste en acumular, organizar, agrupar, reducir, mostrar, examinar, sistematizar y diferenciar los productos numéricos, datos, de observaciones directas o indirectas de fenómenos históricos, así como de la información obtenida a partir de la experimentación, para estar en condiciones de llevar a cabo tanto valoraciones como terminaciones apropiadas, y tomar disposiciones atinadas y honestas. Incorporar gráficamente, facilita la comprensión y permite extraer conclusiones acerca del procedimiento real de la variable. Pero es necesario que el impacto visual de la representación gráfica resuma la investigación, en forma clara, concisa y atractiva. Mediante la representación de distribuciones de frecuencia se logra resolver problemas partiendo de la interpretación y análisis de datos. Existen diversos gráficos como histogramas, polígonos de frecuencia y diagrama de tallo y hoja. Objetivo: aplicar los diferentes gráficos estadísticos de acuerdo a la variable de estudio a través de programas informáticos para la solución de problemas relacionados al perfil profesional del psicólogo. Subtema 1. Histograma y gráfico de barra. A histograma. Los histogramas son diagramas de barras verticales en los que se construyen barras rectangulares en los límites de cada clase. Un histograma consiste en una serie de rectángulos cuyo ancho es proporcional al rango de los valores que se encuentran dentro de una clase y cuya altura es proporcional al número de elementos que caen dentro de la clase. Ejemplo de histogramas. Ejecutar un histograma a partir de la siguiente tabla de frecuencia que representa la producción diaria de una muestra de 30 telares para alfombra con intervalos de clase con amplitud de 0,2 yardas. Para la construcción del histograma tomaremos en cuenta los dos siguientes pasos. Paso 1. Incorporar las escalas en los ejes horizontal y vertical del primer cuadrante de un plano de cartesiano. En el eje vertical ubicaremos las frecuencias y en el eje horizontal las marcas de clases. Para diversificar este paso del anterior, trabajaremos con un ancho de columna único, y abandonaremos la mitad de ese espacio entre el vertical y la primera columna, y el final del eje horizontal y la última columna. Paso 2. A cada clase se representa con una columna, o barra, cuya altura concuerda con su frecuencia expuesta en el eje vertical. Para la clase 15.2-15.4 yardas le corresponde una frecuencia 2. Para la clase 15.5-15.7 yardas le corresponde una frecuencia 5 y así sucesivamente hasta la última clase que es 16.7-16.9 yardas con una frecuencia de 3. Una vez colocada todas las frecuencias en el eje vertical y todas las categorías o clases en el eje horizontal, tenemos el siguiente diagrama. B. Diagrama de barra. Se puede considerar como un gráfico de columnas especial. Se realiza sobre el primer cuadrante del plano cartesiano. La diferencia radica en que el histograma se utiliza más a menudo para representar tablas tipo B, donde el ancho de la columna equivale al ancho del intervalo de clase. Las frecuencias absolutas se colocan en el eje vertical y también puede emplearse las frecuencias relativas. Otra diferencia importante es que no existe espacio entre las barras. El diagrama de barras, o gráfico de barras, es un gráfico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas. Está formado por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. Las principales características del diagrama de barras son: en el eje de abscisas se colocan las cualidades de la variable, si la variable es cualitativa, o los valores de dicha variable, si es discreta. En el eje de ordenadas se colocan las barras proporcionales a la frecuencia relativa o absoluta del dato. Las barras pueden ser horizontales o verticales, según si los valores de la variable se reflejan en el eje horizontal o vertical.
Todas las barras deben tener el mismo ancho y no deben superponerse las unas con las otras. Los gráficos de barras permiten ilustrar visualmente ciertas comparaciones de tamaño, especialmente cuando se precisa comparar dos muestras. En el gráfico de barras, cada uno de los valores de la variable correspondiente se representa en el eje de abscisas de un gráfico cartesiano, a intervalos igualmente espaciados. Para cada valor se dibuja una barra, o rectángulo, cuya altura ha de ser proporcional a la frecuencia absoluta o relativa de dicho valor. Ejemplo de gráficos de columnas. Efectuar un gráfico de barras a partir de la siguiente tabla de frecuencia que representa deportes que prefieren practicar 50 estudiantes de una universidad. Para crear un gráfico de barras, seguiremos dos sencillos pasos. Paso 1. Representar las escalas en los ejes horizontal y vertical del primer cuadrante de un plano de cartesiano. En el eje vertical colocaremos las frecuencias y en el eje horizontal las clases o categorías. Para establecer la escala en eje vertical, nos guiaremos por la frecuencia máxima, siendo ese el punto más elevado. Puede trabajarse también con frecuencias relativas. Paso 2. A cada clase se representa con una columna, o barra, cuya altura concuerda con su frecuencia expuesta en el eje vertical. Para la categoría fútbol le corresponde una frecuencia 17. Para la categoría básquetbol le corresponde una frecuencia 16 y así sucesivamente hasta la última categoría que es el vóley con una frecuencia de 6. Una vez colocada todas las frecuencias en el eje vertical y todas las categorías o clases en el eje horizontal, tenemos el siguiente diagrama. Características de los gráficos de columnas. No muestran frecuencias acumuladas. Se prefiere para el tratamiento de datos cualitativos o cuasi cualitativos. La columna, o barra, con mayor altura representa la mayor frecuencia. Son fáciles de elaborar. Suelen utilizarse para representar tablas tipo A. La sumatoria de las alturas de las columnas equivalen al 100% de los datos. Subtema 2, polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia, representar la información a través de los llamados polígonos de frecuencias. Estos se construyen a partir de los puntos medios de cada clase. La utilización de los puntos medios o marcas de clase son llevados al escenario gráfico mediante la utilización de los polígonos de frecuencias. El polígono de frecuencias es un gráfico formado de líneas quebradas, que tiene los centros de las clases representadas en un eje horizontal, eje de las X, y las frecuencias de las clases en un eje vertical, eje de las Y. La frecuencia correspondiente a cada centro de clase se señala mediante un punto y luego los puntos consecutivos se unen por líneas rectas. Del correspondiente histograma se puede lograr el polígono de frecuencias uniendo los puntos medios de las bases superiores de cada rectángulo mediante líneas rectas. Subtema 3, diagrama de tallo y hoja. El diagrama de tallo y hojas o histograma digital, Stimandliffplat, introducido también por Terky y que permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencias de la variable y su representación gráfica. Una gráfica de tallo y hojas representa datos que separan cada valor en dos partes, el tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, el dígito del extremo derecho. La ilustración siguiente muestra una gráfica de tallo y hojas de las mismas duraciones de películas listadas en el conjunto de datos. Dichas duraciones en minutos, si se acomodan en orden creciente son 64, 64, 69, 70, 71, 71, 71, 72, 73, 120. Es fácil ver cómo el primer valor de 64 se separó en un tallo de 6 y una hoja de 4. Cada uno de los valores restantes, lo hace de una manera similar. Note que las hojas se ordenaron en forma creciente y no en el orden en que aparecen en la lista original. Si ubicamos la página de lado, distinguiremos una distribución de tales datos. Una gran ventaja de la gráfica de tallo y hojas radica en que nos admite ver la distribución de los datos y al mismo tiempo de tener toda la información de la lista original. En caso de ser necesario, reharíamos la lista original de valores. Otra ventaja es que la edificación de una gráfica de tallo y hojas implica una forma fácil y rápida de ordenar datos y algunos ordenamientos estadísticos requieren de una clasificación,
como el cómputo de una mediana o de los percentiles. Los sectores de datos de una gráfica de tallo y hojas son análogos en naturaleza a las barras de un histograma. Uno de los lineamientos para la construcción de histogramas es que se incluyan entre 5 y 20 clases, lo cual se aplica a la gráfica de tallo y hojas por las mismas razones. Por lo general, obtenemos mejores gráficas de tallo y hojas si redondeamos primero los valores de los datos originales. Además, este tipo de gráficas pueden expandirse para incluir más renglones y condensarse para disminuir el número de renglones. En nuestro ejemplo, la gráfica de tallo y hojas puede expandirse subdividiendo los renglones en otros con hojas que incluyan dígitos del 0 al 4, así como otros con dígitos del 5 al 9, tal como se muestra en el siguiente diagrama. Ventajas del diagrama de tallo y hojas. Proporciona las características esenciales de un histograma girando la figura 90. Nos ayuda a estudiar la forma y simetría de la distribución. La condensación de la información respecto a los datos originales es reversible. Se suelen identificar los puntos outliers de acuerdo a la regla que hemos expuesto para el diagrama de caja y bigotes. Tema 2. Gráficas tipo 2. Objetivo: aplicar los diferentes gráficos estadísticos de acuerdo a la variable de estudio a través de programas informáticos para la solución de problemas relacionados al perfil profesional del psicólogo. Introducción. La estadística consiste en acumular, organizar, agrupar, reducir, mostrar, examinar, sistematizar y diferenciar los productos numéricos, datos, de observaciones directas o indirectas de fenómenos históricos, así como de la información obtenida a partir de la experimentación, para estar en condiciones de llevar a cabo tanto valoraciones como terminaciones apropiadas, y tomar disposiciones atinadas y honestas. Incorporar gráficamente facilita la comprensión y permite extraer conclusiones acerca del procedimiento real de la variable. Pero es necesario que el impacto visual de la representación gráfica resuma la investigación, en forma clara, concisa y atractiva. Mediante la representación de distribuciones de frecuencia se logra resolver problemas partiendo de la interpretación y análisis de datos. Existen diversos gráficos como diagrama de sectores, cartograma y pictograma, diagrama en espiral. Subtema 1. Diagrama de sectores. El diagrama circular, también llamado gráfica circular, gráfica de pastel o diagrama de sectores, sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. Consiste en partir el círculo en porciones proporcionales a la frecuencia relativa. Entiéndase como porción la parte del círculo que representa a cada valor que toma la variable. Este tipo de diagramas consideran una figura geométrica en que la distribución de frecuencias se reparte dentro de la figura, como puede ser una dona, pastel, círculo o anillo, en el que cada porción dentro de la figura representa la información porcentual del total de datos. Ejemplo de gráficos de sectores. Realizar un diagrama de sectores a partir de la siguiente tabla de frecuencia que resume las preferencias de un grupo de estudiantes hacia 5 tipos de deportes. Para crear un gráfico de sectores, hay que tener en cuenta los siguientes pasos. Paso 1. Determinar las frecuencias relativas, H, para cada clase. Paso 2. Determinar los ángulos que representan las porciones dentro de la figura para cada clase. Un círculo está formado por un ángulo de 360 grados. La porción correspondiente al fútbol equivale a un 17,86% de esos 360 grados, es decir, 64,296 grados. Gráficamente tendríamos, se parte desde el eje vertical superior, y se comienza a graficar cada clase en sentido de las manecillas del reloj. La tabla final con los ángulos repartidos para cada clase quedaría. El gráfico definitivo se muestra a continuación. Nótese que cada sector se identifica con un color diferente. Características de los gráficos de sectores. No muestran frecuencias acumuladas. Se prefiere para el tratamiento de datos cualitativos o cuasi cualitativos. La mayor área, o porción de la figura, representa la mayor frecuencia. Son muy fáciles de elaborar. Suelen utilizarse para representar tablas tipo A.
La figura completa equivale al 100% de los datos tricentésimo sexagésimo. Subtema 2, cartograma y pictograma. A cartogramas. Es una representación sobre un mapa de las diversas modalidades del carácter que se corresponden con determinadas zonas geográficas. Un pictograma es un tipo de gráfico que representa mediante dibujos la característica estudiada. Estos representan las frecuencias relativas o absolutas de una variable cualitativa o discreta. El mapa es una representación simplificada de la realidad que facilita la comprensión y percepción del mundo. La cartografía puede definirse como la representación gráfica de la Tierra por medio de la construcción de mapas o cartas geográficas. El hombre desde sus inicios representó primitivamente su territorio sobre piedra, arcilla, papiro y otras superficies, incluso antes de crear el lenguaje escrito. La aparición de los mapas se produjo antes de la historia, con anterioridad al lenguaje escrito. Estos se utilizaron con un fin práctico, el de establecer distancias, recorridos y localizaciones para poder desplazarse de un lugar a otro. El hombre desde tiempos ha tenido la habilidad y necesidad de elaborar mapas y muchas civilizaciones a lo largo de los tiempos los han construido. Los egipcios, por ejemplo, inventaron la agrimensura, una técnica que les permitía delimitar las áreas de cultivo y las propiedades luego de las crecientes del río Nilo. Los chinos elaboraron planos de su territorio tan cercanos a la realidad como los mapas del Google Earth. Algunos mapas antiguos datan de muchos siglos atrás, como el mapa de Bedolina encontrado en la región de Val Camonica, Italia, dibujado sobre piedra por la tribu Camunni entre los años 2500 a 1500 AC, el mapa de Nippur, ciudad sumeria de la antigua Mesopotamia, dibujado sobre arcilla hacia el 2300 AC, o el mural de Cataloyuk en Anatolia, considerado como el comienzo de la historia primitiva de esta península, perteneciente al año 6200 AC. Existe un mapa muy curioso elaborado sobre fibras de caña que fue realizado por los habitantes de las Islas Marshall en el sur del Pacífico, que muestra la localización de las islas. Para Gilboon, 1998-17, existe una amplia evidencia de cartografía azteca utilizada incluso por los conquistadores. Esto atestigua el carácter universal de la representación territorial en mapas. La palabra cartografía se refiere al arte, las técnicas y la tradición en la representación gráfica de la Tierra por medio del mapa. También es la ciencia encargada de estudiar los métodos y sistemas que permiten representar en un plano una parte o la totalidad de la superficie terrestre. La cartografía emerge en el siglo XVIII como disciplina científica con el desarrollo de las ciencias especializadas de la Tierra, las cuales se independizan de la geografía. La fidelidad en la representación cartográfica de la Tierra ha estado ligada a los avances y los retrocesos científicos de cada época. Existen dos enfoques de la cartografía, el enfoque geométrico y el tecnológico. El primero busca la exactitud en la elaboración del mapa, lo esencial es la minuciosa recogida de información y tratarla precisamente para representar con fidelidad la realidad. El segundo, busca la eficacia del mapa en la transmisión de la imagen del espacio y no la precisión geométrica. B. Pictogramas. De acuerdo a los estudios realizados por Reyes, 2014, se indica que desde la antigüedad, el hombre prehistórico necesitó registrar lo que le rodeaba mediante dibujos pintados en las cuevas donde habitaban. Eran un impulso mitad estético, mitad religiosos por el que estas pinturas rupestres se convirtieron en pictogramas. Los pictogramas son imágenes, símbolos, objetos, acciones, figuras sencillas y representativas que den a conocer información o mensajes. Son recursos que facilitan la comunicación de manera visual que estimulan la expresión en el caso de que existan carencias sensoriales, cognitivas o bien un conocimiento insuficiente de la lengua de comunicación. Características de los pictogramas. Está claro que la escritura alfabética es convencional, pero en la historia de la escritura no siempre ha sido así. Los signos icónicos más importantes han sido los llamados pictogramas, esto es representaciones figurativas de la realidad lingüísticamente condicional, es decir, que evocan de forma fija y sistemática una determinada palabra o expresión de la lengua. Características de los pictogramas. Su formato es libre. Emplean una secuencia de símbolos para representar frecuencias.
Se emplean para el tratamiento de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Subtema 3. Diagrama en espiral. El desarrollo o modelo en espiral es un enfoque de desarrollo de software que puede ser considerado como una respuesta a los inconvenientes del desarrollo en cascada. El modelo en espiral describe el ciclo de vida de un software por medio de espirales, que se repiten hasta que se puede entregar el producto terminado. El desarrollo en espiral también se conoce como desarrollo o modelo incremental. El producto se trabaja continuamente y las mejoras a menudo tienen lugar en pasos muy pequeños. Una característica clave del desarrollo en espiral es la minimización de los riesgos en el desarrollo de software, lo que podría resultar en un aumento de los costes totales, más esfuerzo y un lanzamiento retardado. Estos riesgos son contrarrestados por el enfoque incremental, haciendo primero prototipos, que luego pasan al menos una vez, por las fases de desarrollo de software. El desarrollo en espiral es genérico y puede combinarse con otros métodos de desarrollo clásico y ágiles, por lo que también se denomina modelo o desarrollo de segundo orden. El modelo de desarrollo en espiral se caracteriza por los siguientes ciclos, también cuadrantes. Objetivo y determinación alternativa. Los objetivos se determinan conjuntamente con el cliente. Al mismo tiempo, se discuten posibles alternativas y se especifican las condiciones marco, por ejemplo, sistemas operativos, entornos y lenguajes de programación. Análisis y evaluación de riesgos. Se identifican y evalúan los riesgos potenciales. También se evalúan las alternativas existentes. Los riesgos son registrados, evaluados y luego reducidos utilizando prototipos, simulaciones y softwares de análisis. En este ciclo, existen varios prototipos como plantillas de diseño o componentes funcionales. Desarrollo y prueba. Los prototipos se amplían y se añaden funcionalidades. El código real es escrito, probado y migrado a un entorno de prueba varias veces hasta que el software pueda ser implementado en un entorno productivo. Planificación del siguiente ciclo. El siguiente ciclo se planifica al final de cada etapa. Si se producen errores, se buscan soluciones, y si una alternativa es una mejor solución, se prefiere en el siguiente ciclo. La fuerza impulsora más importante del desarrollo en espiral es el análisis y la evaluación de riesgos. Cualquier riesgo que amenace el proyecto debe ser identificado desde el principio. El progreso del proyecto depende decisivamente de cómo se puedan eliminar los riesgos. El proyecto se considera exitoso solo cuando no hay riesgos. El objetivo del ciclo es producir un producto en continua mejora. El software o la aplicación se perfeccionan constantemente. El modelo en espiral es incremental, pero no necesariamente repetitivo. Las repeticiones ocurren solo cuando los riesgos, errores o conflictos amenazan el proyecto. Entonces el producto tiene que pasar por un ciclo de nuevo, llamado una iteración o repetición. Beneficios/desventajas. El modelo de desarrollo en espiral se utiliza a menudo para proyectos más grandes que están sujetos a riesgos. Dado que estos riesgos tienen un impacto monetario directo, el control de los presupuestos de los clientes y de las empresas promotoras es fundamental. El modelo en espiral se utiliza especialmente en los nuevos entornos técnicos, ya que estos suponen un riesgo. Los conflictos entre los requisitos de un software y su diseño se evitan eficazmente mediante el enfoque cíclico, ya que los requisitos pueden comprobarse constantemente y, si es necesario, modificarse. Se puede obtener feedback de los usuarios, desarrolladores y clientes en las primeras fases del proyecto. Sin embargo, esta estructura también requiere una gestión que tenga en cuenta los ciclos del producto y pueda responder rápidamente a los riesgos. El control de tales proyectos es, por lo tanto, relativamente complejo y también requiere una buena documentación para que se registren todos los cambios. Aunque el software se prueba bajo varios aspectos durante el ciclo de desarrollo y prueba, unidad, prueba de aceptación e integración, a menudo sucede que los prototipos se transfieren al sistema de producción. Por lo tanto, existe el riesgo de que se introduzcan otros errores e incoherencias conceptuales en el producto final posterior. En los lugares donde se toman decisiones sobre los ciclos siguientes, existe el riesgo de que se formen bucles y el proyecto tarde más tiempo si se toman decisiones equivocadas. Por esta razón, las alternativas y su evaluación son importantes.
Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.